Hoy realmente es que vamos a dar inicio al estudio a Timoteo, porque recuerdan la semana pasada que fue como una introducción preparándonos para recibir el contenido completo, y una de las cosas que yo quería que se quedara en sus mentes es que Timoteo tiene un énfasis a un llamado muy individual, una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como cristianos de responder a Dios, no importa lo que haya a nuestro alrededor, no importa la influencia que exista, somos responsables personalmente delante de nuestro Señor. Y lo digo a un nivel congregacional porque hay veces las personas pueden sentirse influenciadas por quizás a alguna familia que nos deja o algo que está pasando y muchas veces nos afecta, pero no podemos, hermano, tenemos que aplicar no solamente el estudio de este segunda Timoteo, sino que el Señor Jesús dijo que los ojos nuestros tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Él nunca nos falla. En Él podemos tranquilamente poner nuestra mirada porque Él nunca nos va a fallar. Estamos viviendo ya los tiempos finales, la última de las iglesias. Hay una tremenda influencia allá afuera, pero tenemos que, quizás no hago tanto un llamado congregacional, pero más bien individual. Cada uno puesto los ojos en Cristo, y si de alguna manera yo puedo influenciar positivamente a un hermano a mi lado, lo hago, pero responsablemente. Vamos a buscar la epístola, segunda de Timoteo, el capítulo 1, perdón. Vamos a tratar de cubrir los versículos del 1 al 7. Como en esta misma epístola aparece que toda escritura es útil para instruir, enseñar, aprender. Tenemos una hermanita en la puerta, por favor, hermano. Aún en el saludo, en un saludo que nos parece común, podemos aprender mucho. Ok, vamos a leer hasta el 7. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vemos cómo Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Apóstol viene a ser como si fuera un misionero, y dice que él no porque él lo haya asumido, ese apostolado, sino porque fue la voluntad de Dios. Él claramente lo dice, que sea que fue llamado y capacitado por el Espíritu Santo. Nosotros sabemos por la palabra que el Espíritu Santo es quien da los dones. Cuando el Espíritu Santo da los dones como Él quiere, Él no solamente llama, pero también capacita a la persona para su desempeño. Y ya desde primera mano en este saludo o presentación de Pablo, ya nos enseña, hermano, que cada uno de nosotros, como cristianos, debemos cerciorarnos del don que hemos recibido de Dios. Porque todo cristiano ha recibido al menos un don. Nuestra responsabilidad es descubrirlo y ponerlo por obra en las manos del Señor, evitando dos extremos: la negligencia de no usar los dones, y segundo, usurpar dones que no he recibido o no he sido capacitado por el Señor
porque entonces terminaré, en vez de edificar la iglesia, haciéndole mucho más daño. Esto según dice Pablo, la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Es una frase que es simplemente para decir según el Evangelio. Porque en fin y al cabo todo lo que nosotros hacemos es porque estamos en el Evangelio, estamos en Cristo y somos salvos. La epístola claramente es dirigida a Timoteo. No los vamos a censurar porque digan la carta de Timoteo, porque son pequeñeces que al fin y al cabo, pero si verdaderamente queremos hacer justicia, es una carta a Timoteo, no de Timoteo. No fue Timoteo quien la escribió, fue Pablo a Timoteo. Así que si queremos expresarnos mejor, tengamos pendientes estos detalles que aunque son pequeñitos, sí hablan bien de nuestra educación cristiana. ¿Okay? Y como toda carta, se saluda deseando bendición. Pablo le desea al joven pastor gracia, misericordia y paz. Esta combinación de estos tres términos nos hacen sentirnos, hermanos, en Cristo completos. Al saber que la gracia y la misericordia de Dios es con nosotros, siempre el resultado consecuente va a ser la paz. Entonces vamos a enfocarnos un poquito en este saludo muy propio de Pablo en sus cartas, y además que es cortesía. Cada vez que usted va a hacer un escrito, siempre pues se expresa un saludo aunque sea pequeño, porque es parte de la cortesía. Pero el saludo propio del apóstol Pablo era mencionar las cosas que más necesitamos en la vida y su fuente. Cuando hablamos de fuente, sabemos que el único es Dios. Dios es fuente de gracia, de misericordia y de paz. El desear el bien, bendecir, es, repito, parte del comienzo de las cartas paulinas. La va a encontrar en la mayoría de ellas. Este es un saludo similar. Ser bendecido, hermano, es sinónimo de, siempre le llamo las 3 P. Cuando uno goza de protección, de provisión y de paz, uno puede considerarse una persona bendecida. Y el único que puede bendecir es Dios. Por tanto, esas son 3 palabras que abrazan las bendiciones del cristiano. Pablo las unió y en realidad es un consenso de la esencia práctica del Evangelio. ¿Por qué? Fuera de Cristo, aparte de Cristo, no podemos considerarnos bendecidos. Quizás las personas pueden tener una vida próspera. Los hay, inclusive impíos y mundanos, que materialmente tienen prosperidad. Pero considerarme yo bendecido como tal, fuera de Cristo no hay bendición. ¿Por qué? Si somos infieles, hermanos, no podemos contar con su bendición. Me gusta mucho lo que dice el Salmo 101:6, para que nos anime y nos fortalezca en el Señor a perseverar en fidelidad. Salmo 101, versículo 6. Noten cómo dice la palabra del Señor. Mis ojos, los ojos de Dios, pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Un cristiano puede gozar de su salvación por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Eso es una cosa. Otra cosa es vivir una vida bendecida por Dios y es resultado de serle fiel al Señor. El Señor no se equivoca, Él dice, mis ojos voy a poner en esos que son fieles. A veces nos quejamos de muchas situaciones que nos vienen, pero tenemos que preguntarnos si puede ser causa de nuestra infidelidad a Dios y quizás castigos disciplinarios. ¿Ok? La fidelidad siempre va a ser remunerada.
no ganamos el cielo por ser fieles, porque el cielo lo recibimos por gracia. Pero hermanos, sí hay diferencia cuando uno le es fiel a Dios. La fidelidad es remunerada. Vamos a atender estas tres palabras, comenzando con la primera, gracias. Una palabra griega, una expresión que era común para los griegos, zapis. Y sabemos de antemano que es por gracia que somos salvos, que es por gracia que somos bendecidos. Efesios 2, 8 y 9, 1 Corintios 15, 10. La gracia es el espontáneo e inmerecido favor de Dios, su amorosa y gratuita bondad. Dios ama al pecador a pesar de que no podemos provocar el amor de Dios. Dios ama porque simplemente es amor. Y por eso es que viene a ser benevolente y bondadoso, que son aspectos de lo que es su gracia. Dice Juan 1:16, hablando de Jesucristo, que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Por tanto, es un deseo propio que necesita todo hombre, el ser recipientes de la gracia de Dios. Obviamente, hay dos cosas que tenemos que evitar. El ser recipiente de la gracia de Dios no quiere decir que abusemos de esa gracia. Y tampoco que podamos, que la resistamos o la rechacemos, como expresa Hebreos 10:29, que muchos hacen afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, estamos en Cristo es porque no hemos rechazado esa gracia de Dios, pero hay muchos que sí lo hacen. Estamos en Cristo, somos salvos, tenemos seguridad de salvación, no significa abusar de la gracia de Dios. Ahora, la segunda palabra es misericordia. Un sinónimo sería compasión. Y siempre lo explico de esta manera para que podamos entender la diferencia con esta hermosa palabra misericordia. Usted pudiera su corazón llenarse de amor por algo, por una situación, por algo que quizás usted ve, algún abuso, alguna persona sufriendo, algún mal que a veces hasta lágrimas nos sacan. Y podemos tener todos esos sentimientos dentro. Todo eso es amor, empatía. Pero hasta que uno no hace algo para remediar esa situación, no ha obrado misericordia. ¿Ven la diferencia con la palabra misericordia? Nosotros por gracia, porque Dios nos ama, Él nos salva. Pero es que no quedó ahí, sino que Él por misericordia hizo lo que era necesario hacer por tal de que fuéramos salvos. Y sabemos cuál fue el costo. Que Jesucristo dejara su trono en gloria, encarnara en ser humano, diera su vida en la cruz del Calvario, como un siervo sufriente, resucitara y se ascendiera, y lo más asombroso de todo, que ya quedara en ese estado humano por el resto de la eternidad. Es una de las cosas de la kenosis que más a mí me impacta, me impresiona, el Jesucristo siendo Dios eterno, venir a ser un ser humano y ya quedar en esa condición por el resto de la eternidad. Tremenda misericordia. Por tanto, misericordia es amor al que sufre, mitigando los padecimientos provocados. La misericordia se basa en los méritos del Salvador. O sea que vemos que los sufrimientos nos pueden llegar por varias razones, pero siempre vamos a encontrar en Dios misericordia. Es lo que podemos contar con eso, con misericordia. ¿Por qué sufrimos? ¿O por qué nos enfermamos? Son varias las razones. Primeramente, número uno, la paga del pecado es la muerte. Claramente la Biblia lo dice. Pero a la muerte le precede siempre la enfermedad. Y eso es parte de la vida nuestra, a menos que seamos arrebatados, pasar por ese proceso. O sea, nos vamos a enfermar, vamos a sufrir por razón de que la muerte es paga del pecado. Entonces no solamente la sufrimos nosotros, vamos a sufrir también por otras personas, otros seres queridos que hay a nuestro alrededor, que tampoco queremos verles sufrir. Y eso sucede. La segunda razón por la que sufrimos es que vivimos en un mundo altamente contaminado. Notemos cómo
se han multiplicado las pandemias, los virus, las bacterias, las enfermedades. A medida que nos estamos acercando ya al fin de los días, se han aumentado cada vez más las enfermedades. O sea, que eso nos hace sufrir también el hecho de vivir en un mundo contaminado. Tercero, el efecto de los genes hereditarios. Vamos heredando ciertas enfermedades que van a marcar nuestro cuerpo. Y de paso, detrás de cada una de estas frases que les estoy diciendo, hay acompañado textos bíblicos. Lo que pasa es que queremos avanzar en el estudio. También otra de las razones fuertes del sufrimiento la producimos nosotros mismos con las malas decisiones. Y malas decisiones que tomamos aún desde, yo diría desde la juventud. Tomamos ciertas decisiones que a la larga nos van a hacer sufrir. Dos razones más. Algunos van a ser actos disciplinarios infligidos por Dios, pero para sacar un bien de nosotros. Pero no dejan de ser sufrimientos. Pero yo les digo y les advierto, seamos fieles al Señor. ¿Por qué? Porque muchas de estas sufrimientos, enfermedades, algunas de ellas no las podemos evitar, porque son naturales. Algunas venimos a ser nosotros víctimas de otras personas, pero las que sí podemos evitar, hagámonos un bien. Evitemos los actos disciplinarios por infidelidad. Y, en último lugar, que sabemos que eso lo tenemos en el ejemplo máximo de Job, producidas por Satanás, permitidas por Dios, pero siempre para sacar algo glorioso. Por eso, hermanos, nuestra fe está puesta, me gustó mucho por eso ese himno que les leí, porque nuestra esperanza está puesta en un mundo carente de sufrimiento en totalidad. El sufrimiento es para este tiempo nada más de la vida. Mientras tanto, Dios nos promete ser fiel en el empleo de su misericordia. Por eso nos gusta tanto Lamentaciones 3, 22 a 26. Quizás sea uno de los textos favoritos del Antiguo Testamento, donde el Señor promete que cada día, dice, sus misericordias van a ser nuevas. O sea, no va a tener al tanto ese acumulado, quizás de cosas malas que hayamos hecho, sino todos los días podemos contar que la misericordia de Dios es nueva. Y en tercer lugar está la paz. La gracia es la causa, la misericordia el remedio y la paz es el resultado de las bendiciones de Dios. Y todas manan de Él, que es la fuente. Repito, la gracia es la causa, la misericordia es el remedio, la paz es el resultado. Por eso primero se menciona en el saludo gracias, porque si Dios no tomara la iniciativa de salvarnos, nunca pudiéramos gozar de paz. Pero Él tomó la iniciativa. Segundo, se menciona la misericordia por lo que estuvo Dios dispuesto a hacer para remediar nuestra condición de pecadores condenados al infierno, lo que es el Evangelio. Y tercero, tenemos paz cuando somos justificados en Cristo Jesús. Eso lo dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué menciono la justificación como en primer lugar por la paz? Porque la justificación es lo que nos resuelve a nosotros el problema más grande que tiene el ser humano. Mira que hemos hablado de sufrimiento, de enfermedades, de tribulaciones, de problemas. Pues el problema más grande que tiene un ser humano es la causa que tiene delante de Dios como juez del universo. Y el juicio al que se tiene que enfrentar. Sin embargo, en Cristo, como Cristo pagó toda nuestra condena en la cruz, y yo me he apropiado de eso por medio de la fe, ya yo estoy ante Dios justificado. Quiere decir que ya no hay, Romanos 8:1 lo dice de otra manera, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esto me tiene que dar a mí paz, porque ya he resuelto mi mayor problema en la vida. Todo lo demás voy a contar con la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. Pero por lo menos ya he resuelto el problema más grande.
Por eso es que cuando estamos en Cristo, tenemos paz con Dios, paz con los hombres. ¿Por qué paz con los hombres? Porque también el Espíritu Santo va a ir produciendo el fruto, su fruto en nosotros, y nos va a mejorar en nuestras interrelaciones. Va a haber paz en el interior, en el alma. Sin embargo, atención con relación a la paz. Isaías 57:21 lo dice muy seriamente y muy claro. Igual que Dios promete bendecir, promete maldecir. Y es fiel en una cosa como es fiel en la otra. Este pasaje de Isaías 57:21 dice, no hay paz para los impíos. No hay paz. Ellos pueden experimentar tiempos de tranquilidad, quizás, de diversión, pero hasta que un ser humano no entregue su vida a Cristo, no va a experimentar verdadera paz. Siempre va a sentir un vacío. ¿Por qué? Porque 1 Tesalonicenses 5:23 lo dice, que somos espíritu, alma y cuerpo. Es como llegamos a ser un ser completo. Si no estamos en Cristo, estamos muertos espiritualmente. Por tanto, no estamos completos, no estamos satisfechos. Es imposible tener paz, porque la paz solamente la conoce el Hijo de Dios. Esa paz que emana de la gracia se va a reflejar siempre no solamente en nuestro rostro, en nuestras actitudes, en nuestras relaciones. ¿Por qué? Por la seguridad de su reconciliación con Dios y por la auténtica integridad y prosperidad, porque dice Filipenses 4:7, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo creo que más de una vez la hemos experimentado. ¿Usted sabe cuándo más las experimentamos? Cuando estamos pasando por una prueba, una tribulación, un sufrimiento, la pérdida de un ser querido, ante una enfermedad. Sí, ahí está el problema, pero yo no sé qué es lo que pasa. Paz que sobrepasa entendimiento, que puedo tener paz en medio de esos tiempos. Nadie lo explica. ¿Cómo se puede tener paz en medio de esos tiempos? Lo puede ver en un velorio cristiano y en un velorio de un impío. En el velorio del impío usted va a ver desesperación total. En el velorio de un cristiano, tristeza, pero nunca desesperación. Porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso en el texto dice que la fuente es de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. O sea que la gracia, la misericordia, como la paz, tienen su origen en Dios Padre, nos llegan por Cristo y las aplica el Espíritu Santo. Ahora, esta conjunción de palabras que encontramos aquí en el texto, Dios nuestro Padre, crean o no, tiene mucho que comunicarnos, mucho. Primeramente, Dios en sí, la palabra Dios, que más bien designa su esencia, su naturaleza. Por eso hay un solo Dios, aunque son tres personas, porque es una sola esencia, una sola naturaleza divina. Por eso que a nada le decimos divino, ¿verdad? Que eso lo hemos aprendido. Que usted no le diga a nada ni a nadie divino. Divino solo es Dios. Ok, Dios, tomada por sí misma, comunica la impresión de uno que es infinitamente elevado e inaccesible. Pero entonces, Padre, porque es la combinación de los dos, Dios Padre, Padre, en cambio, habla de uno que es íntimamente cercano y accesible. Más bien marca nuestra relación de comunión con Dios. Y es por eso que atendiendo de Dios Padre, no debemos de caer en extremos. ¿De qué extremos hablo? Nunca olvidar quién es Dios. Dios no es cualquiera. Por favor, tampoco diga Diosito. Como acostumbran por ahí a decir, no, porque Diosito. Oh, tú eres el grande y Él es el chiquito. No, Dios es Dios, no es Diosito. Por eso cuando dice Dios, me está mencionando a alguien que para mí es trascendente, supremo, soberano, altísimo, inmutable.
¿Y qué debe de crear en mí, sin perderlo? Temor y respeto. Hay que tener temor y respeto a Dios. Aunque hemos hablado de gracia, de misericordia, de paz, que también habría que incluir paciencia, aunque hemos hablado de todo eso, a Dios se le continúa teniendo temor y respeto. Pero cuando ya viene a ser Padre, es un Dios inmanente que desea comunión con cada criatura en particular, entonces ya viene a ser más una relación padre-hijo, que lo que promueve entonces es amor y confianza. Se mira lo precioso que es Dios. Sin yo perder temor y reverencia delante de Él, me puedo relacionar con Él con toda confianza, con más confianza que cualquier persona de esta tierra. Por eso que Romanos 8:15 dice que a ese ser altísimo y sublime nos permite que le llamemos Abba Padre. Es una palabra aramea que significa Padre, pero a un nivel de confianza y de tuteo. O sea que podemos tratar a Dios de esa manera. Pero se dio cuenta que en el texto no se menciona el Espíritu Santo. ¿Se dio cuenta? Siempre que usted no encuentre la mención del Espíritu Santo, no es que no esté presente, no es que Él sea menos, simplemente que es que está con nosotros. Y como Él está en nosotros, con nosotros, es que se está refiriendo solamente que la fuente es de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Porque entonces, sin mencionar al Espíritu Santo, Él es quien lo aplica a la vida de cada uno de nosotros. Pablo procede a dar acciones de gracia. Y es de admirar la manera como Pablo se expresa en relación a su ministerio. Notemos cómo no lo ve como una carga, sino como un privilegio de servir a Dios y a su iglesia. Hermanos, sí podemos sentirnos cansados cuando estamos ejerciendo el ministerio, etc. Pero nunca lo veamos como una carga. Siempre pensemos de que cualquier cosa que el Señor nos ha encargado para hacer según nuestros dones es un acto sumamente de privilegio, el que podamos hacer algo para el establecimiento del reino de los cielos. Dice que Pablo que él se ha esmerado en servir con limpia conciencia, quiere decir responsablemente, recordándose de orar por Timoteo. Debemos esforzarnos, hermanos, e interceder, y más cuando lo prometemos. Hermanito, usted ora por mí. Oh, sí, yo oro por usted. Mentira, no ora nada. Si uno le va a decir a una persona, voy a orar por ti, ore por esa persona. Y Pablo le gustaba no solamente orar por las iglesias, orar por esos ministros que él sabía que no solamente eran jóvenes, recientemente estaban plantando iglesias, estaban enfrentando persecución, necesitaban de mucha oración. Y Pablo les aseguraba que él iba a orar por ellos. Y hermanos, no hay como que una persona ore por usted. Es por eso que el ministerio de intercesión es tan importante. Y Dios escucha las oraciones intercesoras. ¿Saben por qué? Porque a Dios le agrada que expresemos ese amor los unos por los otros, que nos preocupemos por los demás, que ese amor abunde en la iglesia. Por eso es tan importante estas actividades, estos cultos, estas reuniones, porque estamos preocupándonos unos por otros y manteniéndonos en oración delante del Señor. Y eso es lo que al Señor le agrada, que manifestemos ese amor, esa gracia, esa misericordia hacia los demás, entendiendo que todo viene de su fuente. Él sabía que ministrar requiere de mucha oración, por tanto, él oraba por su compañero, y lo dice en el versículo 3, día y noche. El deseo de Pablo era ver de nuevo a Timoteo acordándose de sus lágrimas, posiblemente en alguna despedida, ejemplo Hechos 20:37. Podemos pensar en las lágrimas que se derraman por razón del ministerio, causada por los problemas ministeriales. ¿Por qué? Porque el ministro lleva dentro de sí esos problemas que las personas vienen con confianza, con confidencialidad, le dicen para que oren, para que les dé una palabra de consejo,
etcétera, etcétera. Pero lo que muchos de ustedes no saben, a lo mejor ustedes saben lo que pasa dentro de su núcleo más cercano entre hermanos, pero no saben las situaciones de otras personas. Pero el ministro tiene que llevar esas cargas, esas preocupaciones, todas. Y eso puede a veces causar cargas en el ministro, y por eso que los ministros necesitan oración. Dice el versículo, menciona una fe no fingida. Es cierto que solo podemos asegurar la fe propia, pero una fe genuina produce obra. Fíjense que el versículo 5 es importante esto que les estoy hablando. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Es cierto, nadie puede hablar por otra persona. Yo siempre lo he dicho, nadie asegura ni salvación ni la condenación de otra persona. Pero Mateo 7 lo dice, los frutos nos dan a conocer. Y los frutos que da una persona pueden hablar si tiene una fe genuina, sí o no. Y es por eso que Pablo hablaba de Timoteo de esta manera, que su fe era una fe no fingida. ¿Okay? Quiere decir que había producido frutos de arrepentimiento y de conversión. Aparte se veía, porque hermano, externamente proyectamos lo que hay en nuestro interior. Eso nadie lo puede evadir. Y externamente en Timoteo se veía pasión de servir al Señor, el amor que le profesaba a Dios, a la congregación, su buen testimonio, era bien leído por otros. Y Timoteo se daba a conocer como un hombre de fe sincera, genuina, no fingida, perseverante. Esta fe, dice, primero habitó en su abuela Loida. Nosotros tenemos una Loida aquí, pero no es esa. Y su madre Eunice. Dice que primero se manifestó en ellos. Ya Loida no se menciona más en ninguna otra parte de la Biblia, pero Eunice sí. Se menciona en Hechos 16:1. Aparentemente era una creyente judía casada con un griego. No se sabe si el padre de Timoteo llegó a ser un convertido, sí o no. De él no se habla, no se menciona. Pero de ellas dos sí. Aparentemente se habían convertido mediante el ministerio de Pablo. Y lo más bonito de estas dos damas es que se encargaron de educar bien a Timoteo en la fe. Y eso es lo que insta a los padres, ¿verdad? La importancia de instruir a los niños en su camino para que no se aparten de ese camino. Después Pablo aconseja en el versículo 6, dice, avivar el fuego del don de Dios. O sea, evidentemente el fuego estaba en él y fue confirmado por la imposición de manos que hizo el mismo Pablo en Timoteo. Pero este avivar, y nos enseña también a nosotros, nos advierte, quiere decir que debido a nuestra debilidad, a nuestra pecaminosidad, somos propensos a apagarnos, a en un momento sentir desánimos, desalientos, a debilitarnos. Por tanto, así como se aviva un fuego, que sabemos que es echándole más leña o más combustible antes que quede extinguido, asimismo debemos de avivar el fuego en el ministerio, sabiendo que no estamos solos, que contamos con el Espíritu Santo. Por eso aquí se está refiriendo a Timoteo que se anime y avive el don de pastor que había sido confiado en él. El imponer las manos era un signo formal de designar para un servicio especial. Sabemos que, hermanos, son muchas las demandas del pastorado, pero si Dios los llama, los capacita para su desempeño con poder, amor y dominio propio. Así que, hermanos, tenemos aquí que en esta introducción que menciona el saludo, menciona la fuente, hemos aprendido de estas tres palabras y la combinación de las tres palabras, que la fuente es Dios. Cuando dice Dios Padre, es porque cada uno debe de ser tomado primero a Dios con reverencia
y como padre con confianza, que se le anima a este pastor a avivar su fe, a animarse, a seguir adelante, y es lo que cada uno de nosotros necesitamos personalmente. ¿Por qué? Porque volviendo al tema principal de Timoteo, la carta a Timoteo, a animar a este joven pastor, pero es a mí a quien Dios me está hablando, y es a usted a quien Dios le está hablando. No necesitamos ser pastores para aplicar todo esto que la palabra nos está diciendo, y que todos en nuestra área de trabajo, de servicio, lo necesitemos personalmente, de que nos mantengamos avivados con una fe no fingida y sirviendo al Señor. El Señor les bendiga, hermanos.